Girl, I can tell that you have something on your mind. Hola a todos, hoy os traigo un vídeo divertido. Fijaros, vamos a ver cómo podemos hacer joyas usando grapas. Pues nada, no os perdáis el vídeo que yo creo que os va a encantar. Con grapas. Grapas hay de muchos tipos, fijaros, hay de distintos colores y también hay de distintos tamaños. Podéis usar, según lo que queráis hacer, el que más os convenga. Yo, antes con las grapas, lo único que sabía hacer era ir juntándolas, hacías una y luego la ponías donde salían y vas haciendo una cadena. No sé si lo habéis hecho alguna vez, ponedme en los comentarios si habéis hecho cadenas de grapas, como esta pero más larga, luego nos la poníamos. Pues bien, hoy os voy a enseñar algo diferente. Hoy lo que vamos a hacer es separar las grapas. Yo uso un cúter para eso. Podéis usar las uñas, lo que pasa es que mis uñas me las destrozo. Y entonces lo que hago es separar. Puedo separarlas de una en una, de dos en dos, de tres en tres, según como queramos el ancho de nuestra gema. Entonces fijaros, estas son todas de una en una y voy a hacer pues distintos cuadraditos. Para hacer los cuadrados, los rectángulos, lo que hago es meter una grapa dentro de la otra. Dentro, porque si pongo un lado por arriba y otro por abajo, se sale. Entonces tenéis que empujar un poquito para afuera uno de los lados y ya está. ¿Veis? Quedan así cuadraditos. Bueno, rectangulitos. Ahora lo que vamos a hacer, hemos puesto, que no sé si lo veis, un papel de horno para que no se peguen a la mesa por debajo. Ahora lo que vamos a hacer es echarle por encima esmalte transparente. Podéis en vez de esmalte echar cola de colegio, de esta de escolar, pero eso luego no permite pintarlo con esmalte. Fijaros, podemos hacer otras, como en este caso, un poco más gorditas. Estas son de 3 grapas y son más robustas, digamos, para hacer una gema más grande. Pues hacemos lo mismo que antes, pasamos una de las partes de la grapa, una grapa por dentro y otra por fuera. ¿Y veis? Queda pues así, en rectangular. Esta es un pelín más grande, es de 4, en fin, podéis hacerlas al tamaño que queráis. Fijaros, también esta es de 2, lo que se puede hacer es dejarla rectangular o abrirla más sin abrirla del todo y dejarla más cuadradita, dependiendo del tipo de gema que queráis hacer. En este caso lo que vamos a hacer es rellenarlas de silicona caliente, ¿veis? Con la pistola de silicona y luego las pintaremos. Las pintaremos con esmalte, podéis pintarlas con lo que queráis, ¿Veis? Si queremos que queden más grandes, pues lo que hacemos es darle una segunda capa. Más grandes, no más altos, no más grandes. Pues una vez que se secan, fijaros cómo quedan. Ahora lo que vamos a hacer es lo que decíamos. Vamos a darles una capa de esmalte del color que queramos, para darles color básicamente, Entonces para eso pegamos un poco al papel para que no se muevan mientras que pintamos. Voy a hacer unas rosas, otras azules. Yo les doy 2 capas y les acabo con una capa de esmalte transparente para que todavía brillen un poquito más. Ahora vamos a hacer un anillo con una de las gemas, con 2. Para eso hemos cogido un trozo de alambre, lo hemos metido dentro. Esto en realidad es para cerrar una botella de vino, pero a mí me sirve para medir el tamaño de mi dedo. Y lo que vamos a hacer es usarlo pues de la parte de atrás del anillo. Cogemos 2 de nuestras gemas, una azul y una rosa, podéis combinar como queráis, claro. Y lo que hacemos es pegarlas entre sí y eso nos va a servir para hacer nuestro anillo. Ahora no tenemos más que ponerlas en nuestro alambre. Ponemos con un poco de silicona caliente. Y ya está, fijaros, fácil, fácil. Y con los de una grapa hemos hecho pendientes, fijaros, Bueno, ¿qué os han parecido estas joyas, estas gemas, ¿Habéis visto? Queda súper chulo, porque para anillos, para hacer una manualidad y poner, en fin, para un montón de cosas. Si os ha gustado, ponedme en comentarios lo que opináis y si lo vais a usar. Pues nos vemos en el siguiente tutorial.